Bien, compañeros, continuamos nuevamente con la segunda parte del ejercicio. Bueno, nos habíamos quedado por acá en esta parte, damos un breve resumen. Ya creamos nuestro archivo con los encabezados, el nuevo archivo CSV, ¿cierto? Eh, También, ¿ves? Esta línea que hay por acá, vamos a borrar esto. Ok. También ya habíamos pues, hecho la apertura del archivo y habíamos extraído los datos, ¿cierto? Extraímos los datos. Y además de ello, también sacamos los promedios, ¿cierto? De cada temperatura, presión. Y así, adicional también habíamos creado nuestro archivo JSON, ¿cierto? Entonces, pues vamos a continuar con la segunda parte, que inclusive, se me cerró el archivo, vamos a ir al Word porque no lo encuentro. Hagamos el Word. Y me perdió. Listo. Bien. Entonces, habíamos quedado en ello, ¿cierto? En esta parte. Y vamos ahora a realizar nuestra segunda parte, que es escribir, la nueva columna, ¿sí? Escribir esa nueva columna y generar nuestro archivo JSON completo, perdón, nuestro archivo CUCB completo, y le vamos a agregar estas dos columnas, que sea así y con no, o igual en su defecto. Listo. Entonces, continuamos. Nuevamente al código rápidamente, que nos coge la noche. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy acá, ya yo he hecho algunas ya aperturas, funciones, etcétera. Lo que voy a hacer ahora es que voy a volver a abrir mi archivo datac, mi archivo data, ¿sí? Voy a volverlo a abrir. Así que nuevamente open, paso el nombre del archivo, data.csv, coma, digo que va a ser en modo lectura, ¿sí? Y que en modo lectura, ¿cierto? Y lo abro como un archivo, as file. Bien. Y hacemos lo mismo de arriba, decimos que reader va a ser igual a csv.reader, ¿cierto? csv.reader, y acá adentro le pasamos el file y el delimitador, que va a ser la coma. Delimita igual a la coma. Bien, paso por acá a la coma. Bien. Y ahora pues le borramos el encabezado con next reader, ¿cierto? Es lo que hemos hecho arriba. Ok. Tenemos por acá, tenemos un error. No, no tenemos nada. Bien, ya una vez tengo abierto mi archivo, el archivo data, lo que voy a hacer es volver también a abrir el archivo que creamos, el nuevo, este nuevo archivo, ¿cierto? Donde va a ir toda nuestra información. Y lo voy a abrir también en modo lectura. Entonces digo que with open y le paso el nombre del archivo, digo que data nuevo.csv, y lo voy a abrir en modo de escritura. En esta vez lo voy a abrir en modo de A para agregar, ¿no? A para agregar, ¿cierto? Le digo que new line igual a vacío también, y este lo voy a abrir como una F, algo así sencillito, una F, nada más. Ok, bien, continuemos. Ya una vez he abierto mi archivo, ¿cierto? Una vez he abierto mi archivo, entonces lo que voy a empezar es a recorrer mi archivo nuevamente, ya mi archivo data. Abro mi archivo data, lo recorro y voy a empezar a escribir dentro de mi archivo, ¿vale? Entonces decirle que, perdón, acá el for, ¿cierto? Voy a crear nuevamente un for, aquí dentro de
no le he generado el puntero, perdón, writer punto csv punto write row, aquí lo voy a decir, punto writer, perdón, csv.writer, ¿cierto? Y le voy a pasar, ¿qué? El archivo, la F, y el delimitador, que va a ser también una coma. Delimiter y el coma. Se me ha pasado por alto esa parte. Bien. Y una vez tenemos listo esto, tenemos ya nuestro archivo ya listo para insertar datos. Entonces lo que voy a hacer es generar un for y decirle que for línea in reader. Este archivo es el que vamos a leer, ¿cierto? For línea in reader. ¿Y qué va a pasar? Una vez que ya tenemos nuestro archivo abierto, lo que vamos a hacer es empezar a comparar lo siguiente. Voy a abrir este archivo acá. Voy a abrir este archivo y también voy a abrir mi archivo JSON para que observemos qué es lo que vamos a hacer en este paso. Bien, el ejercicio nos dice que nosotros debemos escribir en esta columna, en esta, sí o no o igual, siempre y cuando esta columna, es decir, pongamos, en este ejemplo, este caso, miremos acá la temperatura es 64, ¿listo? Si esta temperatura es mayor al promedio general que venga en esa columna, le decimos que sí. En este caso, decimos que esta es la número 2, ¿cierto? La número 2. En el número 2 tenemos que la temperatura es 46 y que la presión es 53. Entonces, si este número que está acá, si este número 60, acá 64, es mayor a este promedio, vamos a escribir sí. Si es igual, ponemos igual. Si es menor, simplemente le ponemos menor. Y así también para la otra columna. Como este es menor, ¿cierto? Este es menor que el dato, aquí es 1. Acá el dato me dice que es 50, entonces acá debo de colocar no. Acá no, acá sí, y así sucesivamente con el resto de columnas. Entonces, esa parte del ejercicio es lo que nos pide la guía. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a comparar cada valor, y si es mayor, pues escribimos no, si es menor, igual, y eso es lo que nos pide ahí en ese punto explícitamente. Entonces, voy a crear aquí un if, decir que si if, mucho cuidado, ¿no? Tenemos que empezar a comparar las columnas como enteros. Recuerden que el archivo CSV me devuelve eso como una cadena. Entonces le digo que si int, ¿cierto? Si int, si el entero que venga en la línea 2, ¿cierto? Si en la línea 2 es mayor ¿a qué? A lo que me traiga mi diccionario, o mucho cuidado, mi diccionario, que lo tengo acá, mire, acá, mi diccionario. Si esto es mayor, bueno, mi diccionario en el campo 1, en la llave 1, ¿sí? Entonces voy a decirle que si eso es mayor a lo que me traiga resultado en la llave 1, si eso es mayor, entonces en la llave 1 y en la posición 0, perdón, se me olvidó decirles por qué. ¿Por qué posición? Porque pues ustedes saben que diccionario, bueno, yo voy a imprimir acá el diccionario para que me ayude a terminar acá la idea y ya les digo. Si eso es mayor al diccionario, entonces ¿qué? Y acá por acá unas variables, claras en donde las creo. Las por acá afuera yo creería. Acá más bien. Voy a crear una variable que voy a colocar above temper. Esto va a ser igual a un string vacío. Y también voy a crear también una que se llame above presión, ¿sí? Y también va a ser un string vacío. Entonces le digo que si el entero que venga en la línea 1, el entero que tenga como código en la línea 2, perdón, es mayor al resultado que me traiga mi diccionario en la llave 1, pero en la posición 0, porque sabe que es una lista, entonces le digo que above them va a ser igual ¿a qué?
así, ¿cierto? Va a ser igual así. Si es menor, voy a volver a copiar esta línea. Entonces, si es menor, le voy a decir que acá va a ser igual a no, ¿cierto? A no. Y si es igual, simplemente le voy a decir que igual. Y eso mismo voy a hacer para la otra columna, es decir, para esta que tengo acá, que es la depresión. Voy a hacer esto mismo, ¿sí? Entonces la voy a copiar acá, voy a copiar esta línea, control C, control V, y acá simplemente le voy a decir que el resultado en la columna 1, pero ahora acá en la columna 1, y acá no sería a pivot above them, sino press, ¿cierto? Y así, control C, control D, control V. Bien. Y acá me faltó eso. Correcto. Bien, ya tengo esto acá. Miremos, porque me está generando un error. Todo está bien. Ok, perfecto. Se me hace extraño. Ok, listo. Bien, ya una vez tengo esto, ¿qué tendría que hacer? ¿Cierto? Tendría que empezar a realizar esto mismo para cada línea, ¿cierto? Para cada línea. Perdón, acá creo que me falta algo. Es decir, que si if línea en la posición 1 es igual a 1. Que me ejecute estas de acá. Ok, ahí sí. Sería hacer esto. Entonces, para yo poder hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Tenía que empezar ¿a generar qué? Quitar esa variable de acá y la voy a poner por aquí. Y las voy a poner, ¿dónde las pongo? ¿Dónde las pongo? Ahí están bien. Ahí están bien. Listo. Entonces lo que tengo que empezar ahora, bueno, es hacer esto mismo por cada línea. Entonces, si línea es igual a 2, línea es igual a 3, si línea es igual a 4. Entonces voy a tener esto aquí, un chorrero de código aquí para allá, ¿cierto? Va a ser muy extenso. Va a ser muy extenso el código. Entonces lo que voy a hacer es crear una función que me ejecute todas estas acciones que tengo acá y simplemente acá lo que voy a hacer es colocar un if y ya lo que hago es, por medio de esa función, ya generar todo lo que necesito. Bien, un momento por favor. Ok, entonces les he dicho que iba a crear una función para poder empezar a generar esto de una forma diferente y ahorrar un poco de código, ¿cierto? Para no se me vea tan acomodado. Entonces voy a crear esa función, la voy a crear por acá. Por acá la voy a crear. Entonces voy a hacer acá un comentario primero. Y colocaré por acá función para generar cálculos. Así, cálculos. Bien. Entonces voy a crear mi función. Un poco de espacio por acá. Un poco lento el computador hoy. Bien, entonces creo mi función. La voy a llamar comparar. Que def comparar. Y esta función me va a recibir varios parámetros. Va a recibir 4 parámetros. Voy a denominarlos como ¿qué parámetros me va a recibir? Que me reciba la temperatura. Bueno, vamos a colocarle 4 parámetros que sería la A, así, ya las cuadramos, A, B, C y D. Ok, esos 4 parámetros. Aquí adentro me voy a crear dos variables. Voy a colocarle aquí temperatura, temp,
que va a ser igual a string vacío, y press, que va a ser igual también a un string vacío. ¿Ok? Continuamos. Bien. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. En esta variable a, ¿qué voy a almacenar? Voy a almacenar lo que me traiga mi archivo en la temperatura, es decir, este campo acá, perdón, la temperatura, este campo acá, lo voy a guardar en la A, ¿listo? Entonces voy a decirle que si A, acá, def, es decir que si A mayor que B, en B, ¿qué voy a guardar? En B voy a guardar lo que me traiga el diccionario en la posición, es decir, en A guardo esta parte, en A guardo esta parte de acá, ¿cierto? Esta parte de acá, y en B guardo esta parte de acá, ¿listo? Entonces le voy a decir que si A es mayor que B, ¿cierto? Si A es mayor que B, entonces, ¿cierto? Temp va a ser igual así, ¿cierto? Bien, entonces ahora que creo el if, entonces si A es menor que B, entonces temp va a ser igual, perdón, ese no va a ser igual a no. Y acá creo otro el if y le digo que si A igual a B, temp va a ser igual a igual. Ok, ya tengo ahí para mis primeros datos, ¿cierto? Pero entonces también necesito para la presión, entonces voy a hacer esto mismo, pero entonces ahora en C voy a guardar, en C voy a guardar esta columna, ¿sí? En C voy a guardar ya la presión, y en D voy a guardar lo que me traiga el diccionario, correcto. Entonces voy a copiar este código aquí rápidamente. Está muy lento este computador hoy, terrible. Control C, Control V, aquí tengo un errorcito, ya lo cuadramos, listo. Entonces aquí simplemente voy a reemplazar, digo que si C es mayor que D, entonces aquí ya sería esto, Control C, terrible, Control V, listo. Si C es 6, este C, este sería D, acá igual C, acá igual D, acá D, y acá C. Ok, acá tengo otro error. Listo. Entonces ya tengo aquí mi función, ¿cierto? Ya tengo mi función. Estoy haciendo las respectivas comparaciones. Y esta función que me va a retornar, dejo que esta función me retorne la temperatura y la presión. Listo. Ya una vez yo tengo ya mi función creada, ya tengo aquí mi función creada, lo que voy a hacer está como mal de brillo, ¿qué? No, está como raro esto. Bien, entonces ya tengo mi función creada, lo que voy a hacer es reemplazar estas líneas que tengo acá, reemplazar todas estas líneas por el llamado a mi función. Entonces le voy a decir que por línea, quiero que miren lo siguiente, es terrible esto. Bien, entonces le digo que por línea, en línea, entonces me haga lo siguiente. En mi variable, en above temp, miren lo que voy a hacer acá. En esta variable, control C, voy a almacenar el primer valor que me retorna mi función,
Oh, es terrible. Voy a copiar esto así. ¿Sí? En esa variable voy a almacenar el primer valor que me retorne la función y en la otra, que sería, tú lo ves, simplemente lo voy a reemplazar aquí, estas letras, sería la presión, y esto va a ser igual a ¿qué? Al llamado de mi función comparar, ¿cierto? Voy a llamar a mi función comparar, llamo a mi función comparar, y comparar me recibe 4 parámetros. Entonces, como yo les decía, que en el primer parámetro que iba a almacenar esta línea, ¿cierto? Iba a almacenar esta línea, ¿cierto? Lo que me traerá esto en la posición 2. Entonces, voy a copiarme esto, control C, control V, listo. Esto en la segunda que me iba a traer, segundo parámetro que me iba a traer, esta de acá, control C, copia acá, control V, mi segundo parámetro. En mi tercer parámetro que me iba a traer, me iba a traer acá esta línea, inclusive acá tenía un error, esto acá era 3, eso tendría que ser 3, porque la que necesito comparar es la 3, ¿cierto? Entonces voy a traerme esta acá, control C, control V, y por último voy a pasarle esta que tengo acá. Ustedes si quieren también pueden almacenar esto en variables, pues yo lo quise hacer de esa forma, no hay problema, ustedes lo pueden almacenar, extraer esos valores, los agregan en variables y no hay ningún problema y les pasan las variables, pero yo lo quise hacer de esta manera. Bien, entonces ya una vez tengo esto, ¿cierto? Ya tengo acá todo esto ya listo, entonces lo que voy a hacer es generarlos para cada línea, porque recuerden que tengo 5 líneas, entonces pues voy a empezar a generar eso para cada línea en específico. ¿Ok? Y voy entonces a borrar esto. Voy a borrarlo. Voy a comentarlo mejor para que ustedes observen una cosa. Y entonces voy a generar las líneas. Voy a decir 1, 2, 4 y 5. Una para cada estas. Y acá simplemente lo que voy a hacer es cambiar estos números. Y acá le coloco 2, 3, 4 y 5. Y de igual forma acá. Digo 2, perdón, 3, 4 y 5. Bien. Miren que creé una función y en esa función lo que hice fue generar esta funcionalidad de comparar. Estas variables ya no las necesito, las puedo borrar si quiero, ya no las necesito. Voy a cerrar acá esto un momento, ok, que sea mejor. Bien, entonces mire, creé mi función, ¿cierto? Aquí hice mi función, empiezo a comparar, ¿sí? Empiezo a comparar, retorno los valores y acá simplemente lo que estoy haciendo es llamar a esa función y guardar mis resultados acá en esta variable. Listo. Entonces, ya por último lo que me queda hacer es escribir estas variables dentro de mi archivo. Entonces voy a decirle que writer, o sea, mi puntero, este que tengo acá, miren, este que tengo acá, writer, ¿cierto? Punto. Utilizo la función writeRow de CUSB, writeRow, que lo que hace es ir escribiéndome línea por línea, ¿cierto? writeRow, línea por línea voy escribiendo, y al writeRow que le voy a pasar. Voy a empezar a pasarle lo que me traiga línea en cada posición. Entonces acá primero le paso, traiga línea en la columna 0, que es el ID, ¿cierto? Coma. Me traiga
línea en la columna 1, que es la localización, coma, lo que me traiga línea en la columna 2, que es la temperatura, lo que me traiga línea en la columna 3, que es la presión, y le voy a pasar tanto el above them, control C, ¿cierto? Que es el sí y el no, control V, y le voy a pasar el above press, control C, y control V, control Z, ¿qué pasó acá? Me copió toda la línea, solamente necesito es la variable, control C, y control V. Ok, de esta manera, entonces, vamos a generar las nuevas líneas para nuestro nuevo archivo, ¿sí? Y bueno, vamos a comprar algo. Imagínense que yo tuviera que copiar esto para todas las líneas que tenga. Imagínense, control C. Imagínense todo el código que tendría que generar, ¿cierto? Control V, control V. O sea, sería mucho código. Miren todo el código que tendría que generar y todavía me faltan otros dos. Miren que creé mi función y aquí simplemente en 5 lineecitas resumí todo eso. ¿Vale? Entonces por eso el tema de la función. Así también funciona, pero pues se va a ver mucho más organizado y pues obviamente pues el programa va a ser más óptimo. Entonces ya borramos esto acá y bueno, sería ejecutar y mirar a ver si se nos genera nuestro archivo con los diferentes datos que le hemos solicitado. Voy a limpiar la consola, que no es necesario, que él debe escribir todo acá en este nuevo archivo. Miremos, está terriblemente lento el computador, les pido excusa por ello. Y ejecuto. Y me dice que teníamos un error. Un error. Miremos. Dice que tengo un error en la línea 93. Ok, writer. Me dice que writer no tiene ¿qué? Un objeto de writer. Pero yo no estoy llamando a ningún objeto de writer. Deben un momento, por favor, verificamos este error. Bien, entonces analizando, el error está acá, mire, el error es este, entonces aquí en vez de un punto es un igual y allá debería de funcionar. Bueno, ahí son cositas que se le van pasando a uno, pero es bueno que salgan ese tipo de errores para que ustedes también pues, puedan verlo. Entonces vamos a ejecutar nuevamente, esperando que no nos genere un nuevo error, miremos, y me está mandando otro error, y me dice que right row toma exactamente un argumento y le estoy pasando 6. Ah, ok. Sí, sí. Porque tengo que pasarles una lista, si no estoy mal. Tengo que pasarle una lista y creo que le estoy pasando los valores como... ¿Como qué? Como una tupla. Entonces, sí, debo pasarlos. Es como una lista. Sí, como una lista, perdón. Entonces, aquí debo hacer una lista. Sí, otro error, otro error. Entonces, miremos acá, cerremos. Otra vez, vamos a ver, ahora creo que la tercera es la vencida, ¿cierto? Vamos a ver, tercera es la vencida. Y ahí ya ejecutó normal y vamos a ver nuestro nuevo archivo data nuevo CSV. Miremos qué tenemos y surprise. Entonces mire lo que tenemos. Entonces ya tenemos acá nuestro archivo ya, o sea, tenemos todo lo normal como nos piden y ya tenemos acá si no. Verifiquemos todo, si no. No. Entonces miremos, vamos a hacer la comparación con este archivo. Vamos a abrirlo acá en dividir a la derecha, por ejemplo. Y listo, mire. Vamos a comparar acá este archivo con este. Juntarlos un poco.
para que podamos ver. Entonces, el problema nos decía que si la temperatura que tenía este archivo, ¿cierto? Si la temperatura que tenía este archivo era mayor a... Ah, perdón, este no es el que tengo que abrir. Tengo que abrir es otro. Este no es, este no es. Tengo que abrir ese. Este, el JSON. Es el que tenemos que comparar. El JSON, el JSON. El JSON, el JSON. Bien, es el que tenemos que comparar. Este, digamos, ese JSON para acá. Entonces el ejercicio nos decía que si la temperatura era mayor a la temperatura promedio de toda esta línea 2, miren, línea 2, esta, perdón, de esta locación 2, entonces locación 2, miren, la temperatura promedio es 46, yo acá tengo que es 20, entonces escribía no, ¿cierto? Si la temperatura era mayor, escribiera sí, entonces miremos, la temperatura que tengo acá es mayor a la que tengo al promedio, sí, miren, 77, perdón, 1, ¿no? Estoy mal, es acá, en el primero, acá. 64 es mayor a 46, sí. 1 es menor a 53, sí, listo, pasemos a la 4, miremos la 4, ¿cierto? La 4, tenemos 20 y tenemos 77. 20 es mayor a 44, no, ¿cierto? Acá tengo no. 77 es mayor a 51, sí. Y mire que así sucesivamente me fue llenando todo el archivo, comparando esta columna con el primer promedio y esta otra columna con el segundo promedio. Y eso era lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, ya hemos generado tanto nuestro nuevo archivo data.csv, ¿cierto? Ya generamos nuestro archivo JSON también, pues este es el archivo que nos daban inicialmente. Y acá por último, pues simplemente lo que estamos haciendo es escribirlo dentro de nuestro archivo. Y por último, ¿qué necesito hacer? ¿Qué me falta hacer acá? ¿Cierto? Pues retornar mi variable datos. Aunque esta variable, recuerden, ya está dentro de esta variable que tengo por acá, datos, esta, es la que retorna mi función, ya está dentro del BPL, entonces no hay necesidad de retornarla, más sin embargo, voy a colocar acá el retorno para simular el ejemplo y voy a retornar datos. ¿Sí? Bien, entonces compañeros, este era todo el ejercicio que teníamos, que se había planteado para el reto 5, ¿sí? Espero, como siempre, les sea de mucha utilidad. Espero logren captar bien todos los puntos. Si de pronto tienen un ejercicio que sea diferente, pues extraigan lo que necesiten de este video. De pronto algunas cosas serán similares, otras no tanto, pues también los invito a que investiguen un poco, lean un poco, ¿sí? Y bueno, como siempre, pues les va a quedar ahí en el repositorio. Vamos a ver si actualizamos el repositorio una vez. Entonces vamos a hacer aquí un git punto para que nos agregue todos los archivos que tenemos. Aquí un git commit -m y decir que agregamos la solución al reto 5. Este es clima, ¿cierto? Clima, algo así. Ok. Me dice que he cambiado 2, tan, bien, correcto. Voy a hacer un git status para ver qué tengo acá. Git status. Y no tengo nada para comitear. Y simplemente lo que tengo que hacer es un git push para subirlo al repositorio. Git push. Esperemos aquí un segundo. Está cargando el repo. Ok, dice que ya se subió. Hagamos nuevamente un git status. Y listo, que no tengo nada para comitear. Perfecto. Entonces, pues, recuerde que ahí tienen el repositorio para que lo analicen el código. Más sin embargo, pues, analicen bien cada línea, hagan sus propias, saquen sus propias conclusiones, hagan sus propios ensayos, ¿sí? Hagan sus propios ensayos. Y bueno, compañeros, como siempre,
pues espero haberles ayudado mucho, que les sea de mucha ayuda y pues nos estaremos viendo en una próxima entrega. Hasta luego.